Si el sistema solar fuera una ciudad, Júpiter sería su gigante silencioso, el guardián. Es el planeta más grande de todos, tan masivo que podría albergar a más de 1000 tierras en su interior. Pero Júpiter no solo impresiona por su tamaño, es un mundo de tormentas colosales, lunas oceánicas y campos magnéticos extremos. Hoy vamos a viajar hacia el planeta que, sin exagerar, ha ayudado a moldear la historia de la Tierra. Bienvenidos a este su podcast, Conociendo el universo que no vemos en nuestro día a día. Gracias por estar con nosotros una vez más. Mi nombre es Rodney Delgado y como acabo de mencionar, vamos a hablar del gigante gaseoso, el planeta Júpiter, el rey de los planetas en nuestro sistema solar. Júpiter, obviamente, ya hemos hablado de los otros gigantes del sistema solar, pero este es el gigante de gigantes. Júpiter está compuesto principalmente de dos elementos, principalmente, ¿no? Elementos químicos, hidrógeno y el elemento helio. En su gran mayoría. Tiene otros compuestos químicos y otros elementos, pero en su gran mayoría está compuesto de hidrógeno y helio. Además, no tiene una superficie sólida como la Tierra. Si descendiésemos en Júpiter, es decir, si fuésemos a aterrizar en Júpiter, realmente nos vamos de plano, porque es prácticamente puro gas. La mayor parte de Júpiter es gas, tal cual como lo mencionamos cuando hablamos del planeta Saturno. Bueno, Júpiter también. Entonces, allí la densidad del gas es bastante elevada, más sumándole la gravedad de Júpiter, la gravedad no de que está grave, enfermo, no, me refiero a la gravedad de la fuerza de gravedad, el campo gravitatorio de Júpiter. Si se lo sumamos a esta densidad de gas, pues las presiones que se sentirían allá adentro son muy fuertes y pues aplastarían a cualquier persona por completo. Así que bueno, hay que tener cuidado para ir a Júpiter. Además, en todo esto, otro de los puntos importantes a mencionar es la rotación del planeta Júpiter, la cual es muy rápida, es rapidísimo. Realmente Júpiter da una vuelta sobre su propio eje en prácticamente menos de 10 horas terrestres. Es decir, que mientras nuestro reloj acá en la Tierra marca durante 10 horas, pues ya Júpiter está dando una vuelta. Lo que significa que podríamos también decir entonces que un día en Júpiter demora 10 horas terrestres aproximadamente. De allí que esto lo convierte pues en un planeta con una rotación o la rotación más veloz del sistema solar. Esa velocidad, digamos, combinada con su composición, alimentada pues de una atmósfera, como acabamos de decir, pues extremadamente dinámica, pues provoca pues vientos intensos, tanto que algunos de los vientos que se han logrado medir podrían llegar o superar poco más de los 500 kilómetros por hora. Es súper rápido los vientos allá, ¿no? Y digamos que tiene Júpiter también, además de estos vientos, pues una estructura nubosa, de nubosidad, nubes, bastante compleja. De allí que observar a Júpiter a través de un telescopio es espectacular, es extraordinario, de lejos. Obviamente, un telescopio, entre más grande el telescopio, pues mejor podremos ver estas bandas de colores que son tormentas, vientos, hay de todo un poco en Júpiter con diferentes compuestos, elementos químicos. De allí los diferentes colores también que podemos ver en el planeta Júpiter. Ahora, dentro de todo esto, es claro que no se debe olvidar mencionar la gran mancha roja en Júpiter, la cual, digamos, debido a su clima extremo, Júpiter, pues se han o se producen diferentes estructuras dentro de Júpiter, al menos en la superficie que logramos ver. Entre ellas, pues como digo, la Gran Mancha Roja, que es una tormenta gigante activa desde hace más de 300 años.
ya digamos tiene unos 3 siglos de existencia esta gran mancha roja que se conoció y bueno, en cierta manera desaparece y vuelve a aparecer y así. Y sabemos que es un anticiclón y también conocemos sus dimensiones y es tan grande que si agarramos la Tierra, o sea, nuestro planeta Tierra, y lo llevásemos a Júpiter y lo colocamos dentro de esta gran mancha roja, de esta tormenta gigante, de este anticiclón, pues el anticiclón envolvería por completo el planeta Tierra, tan grande como es. Así que en cierta manera, es un anticiclón que se tragaría por completo a nuestro planeta, la Tierra, del tamaño que tiene, lo cual, bueno, asombró a muchos en su momento y sigue asombrando el hecho de saber, ¿no? De que existen anticiclones o ciclones incluso más grandes, en nuestro sistema solar, más grandes que nuestro planeta. Ahora, no es la única tormenta que hay en Júpiter. Como mencionaba más o menos hace unos minutos atrás, pues en Júpiter pues logramos ver estas bandas nubosas, hay remolinos, ciclones, sobre todo ciclones polares, los cuales se han medido, se han visto, se han catalogado en cierta manera porque, bueno, a través de la tecnología actual nos permite a través de, con instrumentos bastante, bueno, sofisticados en cierta manera, poder darle seguimiento a estos eventos en Júpiter y pues ya hemos logrado incluso observar en los polos estos ciclones que cambian con el tiempo. Eh, Otro detalle, que antes que se me olvide, es el hecho de que los colores que vemos en Júpiter, pues provienen de estos compuestos químicos en las nubes superiores de Júpiter, ¿no? De la atmósfera de Júpiter, que interactúan con la luz solar y con los vientos intensos que hay. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, claro está, a ver, punto importante. Em, ¿Cómo Júpiter no emite su propia luz? ¿Ok? Los planetas tampoco emiten su propia luz. La Luna no emite su propia luz. No producen luz los planetas realmente. Quien produce luz es el Sol, es una estrella. La luz del Sol llega a los objetos que están en el sistema solar y estos objetos astronómicos pues reflejan la luz del Sol. Lo mismo pasa con Júpiter. Júpiter refleja la luz que le llega del Sol. ¿Y cómo funciona ese mecanismo físico? En cierta forma, es una explicación básica de si usted tiene una pared azul, por ejemplo, ¿qué significa? Que esta pared está recibiendo la luz que le llega de la lámpara, del sol, que está aquí, una luz blanca, y entonces ese material lo que está haciendo es absorbiendo todos los colores y solo refleja el color azul. Entonces por eso lo vemos de color azul. Si en el caso que tengamos una puerta o una pared o algo de color blanco, es porque ese objeto, ese material, está emitiendo o reflejando todos los colores. Y la combinación de todos los colores se ve como un blanco. El negro es todo lo contrario. Es cuando el objeto absorbe toda la luz, absorbe todos los colores y la ausencia de colores de luz se ve de color. Entonces lo llamamos color negro. Pero el color negro realmente es la ausencia de colores. Entonces, de allí que en esta manera, pues imagínese cuando usted ve a Júpiter, en la cantidad de compuestos químicos que hay, pues algunos absorben ciertos colores, emiten, reflejan otros o reemiten otros y así sucesivamente dependiendo del elemento químico y de los compuestos químicos que haya en ese lugar. Y eso nos da una idea de la cantidad de elementos químicos y compuestos que hay en la superficie o en la alta atmósfera de Júpiter. Porque cuando observamos Júpiter, vemos estas líneas de colores, diferentes colores, hay de todo un poco, y es espectacular verlo, pero también lo que quería transmitir con con esto que acabo de decir es que, pues, gracias a eso también
sabemos y entendemos que hay en esta atmósfera de Júpiter. De allí que, bueno, los exhorto a mirar Júpiter a través de un telescopio. Entre más grande es el telescopio, pues mejor todavía, porque eso pues, nos permite ver mayores detalles. Pero bueno, de la observación de Júpiter hablo más adelante. La gravedad altera las órbitas de asteroides y cometas que pasan a su lado o que están cerca de él. Y esto pues lo hace actuar como una especie de escudo, desviando o capturando objetos que podrían dirigirse hacia el interior del sistema solar. Y hacia el interior del sistema solar significa pues, relativamente hacia la Tierra. Bueno, es bastante grande el interior del sistema solar, pero y la Tierra es chiquitín, entonces, pero digamos que no nos protege en cierta forma y esto pues es bueno. Casualmente, en las últimas décadas, pues incluso algunos cometas se han estrellado contra Júpiter. Y cometas bastante grandes. Todo eso ha sido seguido, ha sido medido, ha sido fotografiado y hay evidencias de todas estas interacciones que ha tenido Júpiter con diferentes objetos de este tipo. Algunos científicos incluso creen que su presencia, en cierta forma, la presencia del planeta Júpiter, redujo la cantidad de impactos catastróficos en la Tierra a lo largo de la historia, debido a esto. Ahora, digamos que en cierta forma esa es la parte buena. La parte no necesariamente tan buena es que su gran gravedad pues también atrae objetos de posiblemente más lejos en el sistema solar. Puede también atraer objetos y pues digamos enviar objetos hacia nosotros. No quería decirlo así muy, se escucha un poco catastrófico, pero la gravedad es el campo gravitatorio, pues produce esta fuerza gravitatoria que evidentemente puede también no solamente atrapar objetos y protegernos, sino también puede desviar objetos y a lo mejor dirigirlos hacia la Tierra. Y por eso hay que tener un sistema de monitoreo. Y casualmente uno de los primeros videos de este podcast fue sobre el sistema de defensa planetario. Los exhorto a que lo vayan a ver, en donde pues tiene que ver un poco con lo que acabo de mencionar. Ahora, su papel, digamos que, como dije, pues el papel del planeta Júpiter no es exclusivamente protector, sino también, bueno, tiene un papel un poco complejo y dinámico en función de las interacciones gravitatorias que tiene en el sistema solar con diferentes objetos. Eso creo que es eh, un arma de doble filo, ¿no? En cierta manera, si lo vemos desde ese punto de vista. Ahora, Júpiter tiene también muchas lunas. Estamos hablando del planeta más grande del sistema solar y claro está, bueno, no necesariamente porque sea el más grande del sistema solar tiene muchas lunas, pero hombre, las tiene. Entonces son muchas lunas. Ahora, de estas muchas lunas hay cuatro de ellas que podríamos decir cambiaron la historia de la astronomía, en cierta manera. ¿Y por qué digo que cambiaron la historia de la astronomía? Porque a eso, bueno, estas cuatro lunas son las llamadas lunas galileanas, porque fue Galileo quien las descubrió en 1610. 1610. O sea, prácticamente hace mucho tiempo, un poco más de 4 siglos, 400 años. 1610, Galileo con un pequeñito telescopio pues observa Júpiter, un telescopio incluso más o menos, cuidado que más pequeño que el que yo tengo aquí atrás, en donde pues observando Júpiter logra ver estas lunas. Y dije pues que cambió la historia de la astronomía, o estas lunas cambiaron la historia de la astronomía porque en ese entonces
recuerde que estaba el tema este de que la Tierra estaba en el centro y todo el resto del universo giraba alrededor de la Tierra, el sistema de Ptolomeo. Pero también recientemente, justo antes de Galileo, unos años antes, Copérnicus había explicado y publicado su sistema en donde el Sol estaba en el centro y la Tierra giraba alrededor del Sol, además de los otros objetos, y había mucha pelea. Entonces Galileo, al descubrir estas lunas, pues da un respiro a la propuesta de Copérnicus, en donde pues a ver a un planeta, a un objeto, en donde tenía otros objetos girando a su alrededor, significaba que, bueno, existían, repito, en el universo, para ese entonces, existían en el universo otros objetos que también eran el centro de algo. Y bueno, esto, en cierta manera, la historia es un poco más complicada y trágica que eso, pero lo importante es que este descubrimiento por parte de Galileo de estas cuatro lunas, que son las lunas más grandes y por eso era fácil, entre comillas, ser observadas por Galileo a través del telescopio que tenía, en donde pues da mucha evidencia observacional, astronómica, científica a el sistema de Copérnicos, donde el Sol es el centro y no la Tierra. Entonces, estas lunas, si usted mira a través de un telescopio Júpiter, bueno, a menos que estén eclipsadas, estén detrás, muy probablemente las va a ver. Se ven claramente esos puntitos brillantes que se ven alrededor de Júpiter o al lado de Júpiter, son las lunas, y estas son, una de ellas, pues, Io. Io así se llama, Io, ¿no? Io. El mundo, Io es, digamos, el mundo más volcánico del sistema solar, por así llamarlo. Y cuando digo mundo no es que es planeta, no es una luna, pero digo es un mundo porque es como una nave espacial también, ¿no? Como la Tierra. Y es bastante volcánica, tiene muchos volcanes. Su superficie está también en constante renovación por erupciones masivas. Eso lo logramos, se ha logrado observar. También incluso se logró, bueno, algunas misiones que creo que están más adelante, creo no, están más adelante en el guión, que voy a hablar sobre estas misiones. También nos ayudaron a entender mejor a las lunas de Júpiter, entre ellas los volcanes en Io. La otra luna es Europa. Y repito, Europa, no el continente europeo, es la luna de Júpiter que se llama Europa. Europa, bueno, tiene una capa de hielo que cubre un océano global bajo la superficie. Y entonces cuando usted, capa de hielo, océano, agua adentro, hay, bueno, tiene que haber extraterrestres. Entonces, vida. Entonces la gente dice, bueno, vida, sí, sí, es posible. Eh, digamos que por eso Europa es uno de los principales lugares donde se busca vida extraterrestre microbiana. Hay algunos científicos dedicándose a estudiar Europa y tratando de buscar la posibilidad, ¿no? de que haya evidencia de vida microbiana o de tipo de microorganismos en Europa. De allí que hay algunas misiones también espaciales que se están planificando para próximos años de enviar a Europa naves que puedan, o robots que puedan entonces, así mismo como se han enviado a, a diferentes planetas y en su caso particular, el más famoso, Marte, pues también enviar a Europa. También ya mencioné Io, mencioné Europa, está Ganímedes. Y Ganímedes, digamos que es la luna más grande del sistema solar. Ganímedes. Incluso, imagínense que Ganímedes es mayor que el planeta Mercurio. Mercurio, recuerden, el planeta más cercano al Sol y
Ganímedes es más grande que el planeta Mercurio. O sea que es casi un planeta también. Pero es una luna porque gira alrededor de otro planeta. Entonces, eso hay que tener cuidado con los términos. Además, Ganímedes posee su propio campo gravitatorio. Perdón, tiene su campo gravitatorio, obviamente, pero también tiene su propio campo magnético, lo cual es mucho más interesante, posiblemente demasiado más interesante de lo que usted se puede imaginar. Porque que un objeto astronómico tenga su propio campo magnético indica que la composición interna es un tanto diferente a los que no lo tienen. Porque hasta el momento la explicación que tenemos para la creación de un campo magnético, como el campo magnético terrestre, que nos protege del viento solar y de muchas cosas, pues que Ganímedes tenga su propio campo magnético significa que en su interior probablemente, teóricamente, debería tener un núcleo metálico que gira, que está cargado y que gira, cargado eléctricamente y que gira. Entonces eso hace que se produzca ese campo magnético. Entonces, wow, es una luna, pero además tiene un campo magnético que se comporta parecido a un planeta. Uf. Entonces, hay mucha tela que cortar allí con el estudio de Ganímedes y bueno, hay también muchos especialistas dedicándose a tener más evidencias sobre Ganímedes y también naves espaciales, futuras misiones espaciales que puedan ir allá. Y por último, porque ya mencioné a Io, a Europa y a Ganímedes. Y me falta uno que es Calisto. Entonces, Calisto, bueno, que ha salido en algunas series ese nombre. Calisto, pues, digamos que cuando lo vemos a través de imágenes captadas por los mejores instrumentos que se han logrado tener por el momento, pues resulta que muestra una superficie como antigua, llena de cráteres, algo así. Y se cree que podría tener un océano también subterráneo, profundo, ¿no? Protegido por kilómetros de hielo. Entonces, de allí, digamos que estas cuatro lunas forman, por así llamarlo, pues podríamos decir que es un laboratorio natural para estudiar océanos, geología. Bueno, la palabra que quería usar era una geología extrema, más bien, bajo condiciones de vida potencial fuera de la Tierra. Entonces, estas lunas los exhorto, ¿no? a que las vean, a que las miren a través de los telescopios y piensen en todas estas cosas sobre ellas. Conocemos bastante de ellas. Entonces, ya que hemos conversado sobre las lunas, entendiendo que una de ellas pues también tiene un campo magnético, entender pues que que Júpiter como planeta inmenso, grandísimo que es, pues también tiene un campo magnético muy poderoso, colosal. Eh, Júpiter pues realmente posee el campo magnético más intenso de todos los planetas del sistema solar y genera, digamos, auroras gigantes en sus polos, las cuales se han observado desde la Tierra. Más complejas, obviamente, estas auroras mucho más complejas que las auroras terrestres. Las auroras boreales, esas que se hablan acá en la Tierra, pues allá también las hay. Y eso tiene que ver con la interacción entre el campo magnético y las partículas del viento solar. Funciona de una manera, bueno, relativamente sencilla. El viento solar son partículas cargadas eléctricamente que el Sol eyecta a todo el sistema solar por todas partes. Cuando estas partículas cargadas pues llegan a los planetas, en este caso a la Tierra o bien a Júpiter, estas partículas que son cargadas y están en movimiento, pues sienten ese campo magnético. Y ese campo magnético las redirige hacia los polos. De allí que, por ejemplo, en la Tierra nosotros tenemos este campo que nos protege. Y bueno,
allá en Júpiter, pues el campo magnético, que es mucho más poderoso, pues genera estas auroras mucho más vistosas que las que nosotros tenemos acá en la Tierra. Entonces, digamos que todas estas cosas, entender que también saber que hay estas auroras boreales o estas auroras en los polos de Júpiter que son grandísimas, significa que hay mucha interacción y que obviamente hay que tomarlas en cuenta para las misiones que se tengan para llegar a Júpiter, puesto que estas interacciones electromagnéticas pues son peligrosas para las naves espaciales y por eso hay que tomarlas en cuenta. De allí que, bueno, digamos que la magnetosfera de Júpiter es tan grande, incluso que digamos, si fuera visible, eh, la podríamos comparar con el tamaño que vemos de la Luna en nuestro cielo. Entonces, ¿qué significa? Es decir, que si el campo magnético fuese visible al ojo, que no lo es, lo vemos con otros instrumentos, pero no se ven a simple vista. Pero si lo lográsemos ver, asumiendo, ¿no? Que tenemos una forma de poder verlo con nuestros ojos, el campo magnético, que repito, no se puede, pero asumamos que se pudiese. Entonces, cuando vemos a Júpiter, realmente lo veríamos del tamaño de la Luna porque el campo magnético es tan grande que comparativamente hablando lo veríamos del tamaño de la Luna, a Júpiter. Pero bueno, el campo magnético no se ve, por tanto no lo vemos tan grande a Júpiter. De allí que lo vemos del tamaño que es su superficie, su atmósfera, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta porque, no sé, es un dato interesante que quería mencionar. Ahora, todo esto, toda esta información que he estado dando sobre Júpiter y que alimenta un poco el hecho de, hey, vayan a observar a Júpiter, es impresionante y ahora durante estos meses se va a estar viendo espectacular. Nuestra visión de Júpiter digamos, también, o la visión que tenemos y gran parte de lo que acabo de decir, se debe a las misiones espaciales que han ido a Júpiter o que han pasado por Júpiter y lo han fotografiado y han medido cosas. Y por ejemplo está la misión Voyager. Voyager en los años 70 pues nos reveló detalles de sus lunas y de todo su sistema. Eh, Además, Voyager nos permitió ver los anillos de Júpiter, porque Júpiter tiene anillos. Eh, a diferencia de Saturno, los anillos de Saturno son grandes, eso lo dijimos en un video del podcast anterior, pero eh, son grandes y se logran ver a través de un telescopio a simple vista. Los anillos de Júpiter, esos son los anillos de Saturno. Los anillos de Júpiter, no, son bien tenues, débiles y, y aunque tengamos un telescopio gigantesco, mira, no vamos a poder ver los anillos de Júpiter. La forma como los vimos y los reconocemos es gracias a la Voyager. Y bueno, después a través de telescopios satelitales, pues se logró medir también, digamos, estos anillos, pero gracias, repito, a que ya sabíamos que existían, gracias a la Voyager, eso en los años 70. Luego otra de las misiones espaciales está Galileo, así se llama la misión, que digamos en eso entre los años 90 y 2000, digamos, orbitó a Júpiter y confirmó la presencia de océanos internos en varias lunas. Él estuvo por allí y entonces, digamos, los datos de Galileo que se midieron bueno, utilizó diferentes estrategias tecnológicas, logró medir entonces la presencia de estos océanos internos como los que mencioné hace un momento. Y claro, eso ya,
alentó un poco más el tema de la vida microbiana en estas lunas. Otra de las misiones que se dieron hacia Júpiter fue la llamada Juno, que casualmente actualmente incluso Juno orbita y estudia el interior de Júpiter. Su campo también está estudiando el campo magnético y los polos y los polos de Júpiter con realmente detalles sin precedentes. Así que los exhorto a buscar en la web Juno, la misión Juno, y allí pues va seguramente encontrar mucha información de lo que está aportando esta misión sobre Júpiter. Ahora, próximamente existe la misión Europa Clipper, a ver, sí, Europa Clipper, la cual, que era lo que mencionaba hace un rato cuando hablaba de la luna Europa, en donde Europa Clipper, esta misión, logrará explorar los océanos de Europa. Eh, pero de una manera indirecta, ¿no? O sea, no va a ser de manera directa, sino que ella va a estar en órbita alrededor de Europa y va a utilizar mejor tecnología de la que usaron las misiones anteriores para poder medir de señales indirectas de habitabilidad. Así que esté pendiente de las noticias. Bueno, todavía no se sabe, hay ciertos retrasos en la misión, pero prontamente, en los próximos años, va a haber esta misión para llegar a Europa. Y con eso entonces llegamos a el tema de, siguiendo el guión, la observación de Júpiter desde la Tierra. La observación de Júpiter desde la Tierra, em, pues digamos que no se necesita una nave espacial para disfrutar de Júpiter. Creo que ya lo había mencionado de otra forma, pero en este momento, durante este video se está grabando hoy, 28 de enero 2026. Y prácticamente eso fue entre el 9 y el 10 de enero se dio, digamos, eh, la, Júpiter se coloca en una posición bastante estratégica, interesante para nosotros observarlo desde la Tierra. Eh, es un fenómeno que eventualmente, pues, digamos, eh, es como, bueno, la Tierra está en su posición, nosotros estamos aquí, el Sol está de un lado de la Tierra y Júpiter se coloca del otro lado de la Tierra. Esto recuerden porque Júpiter está más lejos del Sol que nosotros. Entonces nosotros nos colocamos casi como si fuéramos en el centro entre el Sol y Júpiter. ¿Esto qué es lo que hace? Que el Sol ilumina por completo a Júpiter y entonces nosotros podemos verlo en su mayor esplendor. Entonces, esto se llama oposición. Entonces, el fenómeno de oposición de Júpiter. Entonces, eso sucedió exactamente, esa posición sucedió entre el 9 y el 10 de enero pasado. De tal manera que todavía, si usted ve, Júpiter está saliendo casi al anochecer y se oculta prácticamente al amanecer. Entonces, esto hace que tenemos toda la noche para poder ver Júpiter. Es ese lucero brillante que se ve durante las noches de enero y de febrero. Y ese lucero es espectacular si lo ve a través de un telescopio. Así que yo, pues, ¿qué más puedo decirles? Eh, Exhortarlos, vayan a ver a Júpiter. Yo no me canso de mirarlo porque cada vez que uno lo mira es como que, wow, o sea, un planeta gigantesco. Y bueno, evidentemente, si usted tiene telescopios grandes, si los tiene pequeños, pues la resolución no necesariamente va a ser la mejor, pero igual resulta interesante. Ahora, esta oposición, la que Júpiter vivió hace poquito, y bueno, que podríamos decir que está viviendo actualmente, ¿no? Ocurre aproximadamente cada 13 meses, cada sí, año y un mes, aproximadamente, ¿no? Entonces,
El otro año, obviamente, va a ocurrir y entonces, nuevamente, y por eso que hay como el otro año, digamos que la oposición va a ocurrir en el mes de febrero. Y el año de más arriba, entonces va a ocurrir en el mes de marzo. Y así sucesivamente, se va corriendo como de un mes. Entonces, obviamente, para nosotros que estamos, en este caso en Panamá particularmente, y bueno, digamos que todos los que estamos dentro de o cerca del Ecuador, tanto para el sur, Colombia, Venezuela, y para el norte, ¿no? Costa Rica, Centroamérica en general, y pueden aprovechar porque estamos en el momento de la estación seca. Entonces, y bueno, si vamos hacia el sur, en el verano. Entonces, de allí que es un buen momento para poder observar a Júpiter combinado con el hecho de que está en oposición. Así que aprovechar, insisto, aprovechar enero, febrero, marzo para mirar a Júpiter este año, el próximo año. Y así que vaya preparándose, si tiene la oportunidad también, compre un telescopio. La verdad que Júpiter está totalmente iluminado por el Sol desde nuestra perspectiva. De allí que bueno, aparece muy brillante en el cielo nocturno. Eh, digamos que generalmente cuando Júpiter está así de brillante, solo es superado por la Luna y el planeta Venus. De allí que bueno, ¿cómo podemos verlo, no? ¿Cómo podemos verlo? A simple vista, Júpiter es percibible, o sea, bueno, ya usted lo sabe, como un lucero muy brillante y estable. Con binoculares, también si tiene binoculares, puede ver las cuatro lunas principales, las que yo mencioné hace un momento, de las cuales hablé, las lunas galilianas, Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Y estos se observan como pequeños puntos de luz alineados a su alrededor, ¿no? Está Júpiter y entonces arribita y abajito o de un lado o del otro se ven estos puntitos eh, brillantes alrededor. Ahora, si lo observa con un telescopio pequeño, se podrá distinguir algunas de las bandas nubosas que mencioné durante los minutos anteriores, y en noches en donde haya una buena estabilidad atmosférica, es decir, que no haya tanta perturbación, ni muchas nubes, ni variaciones de temperatura en la atmósfera, incluso podríamos intentar observar la gran mancha roja. De allí que pues digamos que Júpiter es un objetivo ideal, tanto para principiantes como para observadores más experimentados. Entre más grande es su telescopio o el telescopio al cual tiene acceso, pues más detalles va a poder ver en la superficie o atmósfera, más bien en la visión que va a tener de Júpiter. Incluso telescopios ya de 14 pulgadas de diámetro, usted logra ver esas bandas bastante bien, o sea, bien bonita, bien delicioso. La verdad que se ve muy bien, son espectaculares. Y bueno, de aquí con eso yo los dejo, animándolos pues a hacer observaciones astronómicas. Somos un puntito, un granito de arena en este inmenso universo, eh, en donde pues, como decimos nosotros, eh, eh, somos nada en el universo. Y hay mucho por descubrir y observar más allá de las nubes. Así que bueno, exhortarlos observar a Júpiter, porque Júpiter no es solo el planeta más grande, es un mundo que ha moldeado la arquitectura del sistema solar, que alberga lunas con océanos ocultos y que nos recuerda digamos, lo extremo que puede ser los fenómenos planetarios. Observar a Júpiter es mirar una fuerza, estoy tratando de inspirarme, es mirar una fuerza que ha estado prácticamente influyendo en nuestro vecindario cósmico durante miles de millones de años. Y pensar que todo eso puede verse, aunque sea como un pequeño disco brillante desde el patio de su casa. Así que vaya, mírelo.
y síganos en nuestro próximo video. Aquí estamos. Gracias por observarnos hasta el final y por escuchar. Y ánimos, el universo es inmenso.